y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a esta clase de química dedicada a la polaridad. En el caso concreto del tetracloruro de carbono, justificaremos la polaridad según la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Lo vamos a explicar desde cero y con muchos ejemplos. Un vídeo interesante, te invito a que lo veas, así que toma nota que comenzamos. Cuando nos encontramos un ejercicio de este tipo en el que se pide justificar la polaridad, lo primero que tenemos que ver es que se trata de una molécula, en este caso hemos dicho que es el tetracloruro de carbono, que está formada por cloro y por carbono. Estos elementos pues, se han unido para formar esta molécula de alguna forma, mediante unos enlaces químicos. Los enlaces químicos pueden ser de varios tipos. Y pueden ser metálicos cuando ocurren entre un solo elemento metálico, iónicos si ocurren entre metal y no metal, y covalentes cuando ocurren entre elementos no metálicos. Por eso, antes de empezar ya directamente a justificar la polaridad, pues vamos a ver dónde se ubican en la tabla estos elementos. Así que tenemos aquí una tabla periódica. Estos dos elementos, tenemos aquí sus símbolos, el cloro Cl, el carbono C. Los elementos en la tabla se ordenan por orden creciente de números atómicos, pero además debemos conocer los principales grupos para saber la ubicación de estos elementos más importantes. De esta forma, por ejemplo, el carbono pues va a estar en el grupo 14, donde están los carbonoideos. El primero del grupo va a ser este. El cloro va a estar en el grupo 17, fluorcloro, el segundo del grupo. Donde están los halógenos. Debéis conocer al menos los principales grupos, el grupo 1 alcalinos, grupo 2 alcalinotérreos, grupo 3 térreos. Os dejo arriba el enlace de todas formas del vídeo donde podéis aprender la tabla periódica y todos los grupos de una manera muy sencilla. Bueno, una vez que hemos ubicado los elementos, no es solo saber dónde están, sino luego tenemos que saber a qué zona pertenecen, si son metales o no metales. Y eso también se puede ver en la tabla periódica. Aquí en esta tabla yo os he representado una zona que va en color naranja. Aquí están todos los elementos metálicos de la tabla. También aquí está el hidrógeno, que es un no metal, pero bueno, hoy en nuestra molécula no interviene, con lo cual ese no le tenemos en cuenta. Y en esta zona, que aparece coloreada de azul, están los no metales. Esta zona de estos elementos en rojo son los semimetales o metaloides. Bien, pues el carbono y el flúor, ambos están en esta zona que es la zona de los no metales, carbono y el cloro. Entonces, en nuestro compuesto vamos a poder decir que tenemos un no metal más un no metal. No metal más no metal, vamos a saber que se va a tratar de enlaces covalentes. Estos enlaces se producen para que los átomos tengan una estabilidad y completen su última capa con 8 electrones cumpliendo la regla del octeto, que lo vamos a explicar ahora ya al justificar la polaridad. Para justificar la polaridad, una vez que hemos visto que se trata de enlace covalente, pues vamos a seguir 3 pasos. Primero haremos el diagrama de Lewis, después la geometría molecular y por último vamos a estudiar ya la polaridad. Asimismo tenemos que hacer en primer lugar la polaridad de los enlaces y luego ya la polaridad de la molécula. Y hablando de polaridad, ¿qué es la polaridad? Pues esta polaridad es característica precisamente del enlace covalente. Consiste en una distribución asimétrica de la nube electrónica con respecto a los átomos que forman el enlace. ¿Lo vamos a explicar ahora cuando dibujemos enlaces? Pues justamente uno de los átomos pues va a tener tendencia a atraer más ese par de electrones compartidos. Entonces hablaremos de enlaces polares o no polares dependiendo de eso. Si los átomos atraen por igual, pues el enlace va a ser igual y la carga se va a repartir de manera uniforme, con lo cual será enlace apolar, mientras que va a ser polar cuando estamos en átomos diferentes, cuando uno de los elementos atrae más fuerte a ese par de electrones compartidos. Pero bueno, eso ahora ya lo vamos a explicar durante el vídeo. Así que vamos a empezar
haciendo el diagrama de Lewis. Para eso os he dicho que era importante saber los grupos de la tabla. Sabiendo el grupo, vamos a saber el número de electrones de valencia que tienen estos elementos. Los electrones de valencia son los de la última capa y de determinados grupos se saben por la posición en la tabla. Por ejemplo, grupo 1, un electrón de valencia. Grupo 2 tiene 2 electrones de valencia. Grupo 13, 3 electrones de valencia. Grupo 14, donde está el carbono, pues ese tiene 4 electrones de valencia. Así que ya lo vamos a dibujar. Las estructuras de Lewis de un elemento se coloca el símbolo de ese elemento rodeado de tantos puntitos como electrones de valencia tenga. El carbono hemos dicho que tiene 4, así que le vamos a hacer 4 puntitos. Y estas serían las estructuras de Lewis del carbono. Pero ahora fijaos bien, tenemos el cloro y de cloros tenemos 4 átomos, o sea que tenemos un carbono, que en este caso sería el átomo central, ya lo voy a dibujar directamente, átomo central, y va a estar rodeado de 4 cloros para luego poder compartir esos electrones de la última capa y formar esos enlaces. El cloro, pues seguimos, si en el grupo 14 tenían 4 electrones, en el grupo 15, 5, 16, 6, y en el grupo 17, que es donde está el cloro, tienen 7 electrones de valencia. Así que vamos a representar cloro, vamos a hacer de momento un cloro, y le vamos a hacer esos 7 electrones de valencia. Vemos aquí los 7. Y aquí hemos puesto enfrente de este del carbono porque justamente es donde van a compartir los electrones. Os voy a dibujar los cuatro cloros en total, tenemos 1 y hay que dibujar 4. Dejamos como átomo central el carbono y dibujamos los 4 restantes. Aquí ya tenemos las estructuras de Lewis de esta molécula, del tetracloruro de carbono, con 4 cloros y un carbono como átomo central. Aquí es donde va a haber enlaces covalentes y van a ser enlaces covalentes simples porque solamente se comparte en cada uno un par de electrones. Es decir, vamos a tener 4 enlaces covalentes simples. Estos enlaces se producen entre los átomos para cumplir la regla del octeto, es decir, completar su última capa con 8 electrones y tener configuraciones estables. En este caso, pues vemos que el cloro tiene sus 7 más 1, 8 del carbono. Aquí sus 7 y un 8. Y el carbono tenía sus 4 electrones y estos 4 que ha compartido con los cloros. Aquí es donde se han formado los 4 enlaces covalentes simples. Bueno, y ahora ya nos vamos a ver la geometría molecular. Si partimos de este mismo dibujo, pues vamos a tener... Y estos son los pares enlazantes, así que vamos a tener... ¿Qué va a haber en esta molécula de tetracloruro de carbono? Pues vamos a tener 1, 2, 3 y 4 pares de electrones enlazantes. Como vemos, no queda ningún par de electrones no enlazantes. Y ahora vamos a ver la geometría que podría tener y la estructura de esta molécula. ¿Cómo? Se va a tratar de 4 vértices los que se están ocupados, pues estaremos hablando de, con el átomo central de carbono, vamos a estar hablando de una geometría, la figura geométrica que tiene 4 vértices, va a ser el tetraedro, así que va a ser estructura tetraédrica. Y como hemos hablado que no hay por aquí electrones que hagan que pueda variar esa estructura y la geometría, pues también vamos a hablar de geometría tetraédrica. Siempre que tengamos una figura que tiene 4 vértices y veis que como átomo central estaba el carbono, pues ya podemos saber que es un tetraedro. Eso se puede dibujar luego ya en el plano. Es difícil representar una figura en volumen, pero la podemos representar así, fijaos bien. Aquí dibujamos un piquito como que este pico está justamente delante y aquí dibujamos líneas como que este va hacia atrás. Entonces ya tendríamos el tetraedro con el átomo central del carbono.
Esto, digamos que equivale a esto representándolo en volumen. Desde aquí ya podemos ver la polaridad, pero tenemos que estudiar dos cosas. Primero, la polaridad de los enlaces. Y para eso es muy importante entender el concepto de electronegatividad, que es la tendencia que tiene un átomo a atraer el pares de electrones compartidos. Es decir, aquí teníamos electrones. Pues, ¿cuál de los dos tira más, el cloro o el carbono? ¿Cómo lo sabemos? Pues para eso os he puesto yo aquí electronegatividad. La electronegatividad es una de las propiedades periódicas. Consiste en la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí el par de electrones compartidos en un enlace. ¿Cómo aumenta en la tabla? Pues fijaos, dentro de un grupo, que estos son los grupos de la tabla, las columnas verticales, aumenta al subir, según va esta flecha. Dentro de un periodo aumenta hacia la derecha, la electronegatividad, que estos son los periodos. Así que por la posición de los elementos en la tabla, podemos saber cuál es el más electronegativo de estos dos. ¿Cuál tiene más tendencia a atraer al par de electrones del enlace? El carbono ocupa esta posición. Si veis, el cloro ocupa esta posición. Luego, el cloro está más a la derecha en la tabla. El cloro va a ser más electronegativo. También es un dato que nos pueden dar. Aquí os he puesto yo electronegatividad del cloro 3, electronegatividad del carbono 2,5. Si nos dan el dato, también lo podemos ver con ese dato. Ese dato aparece en una escala que se llama escala de Pauling y recoge las electronegatividades de los elementos químicos. Entonces yo lo he anotado aquí como dato y también nos puede servir de ayuda cuando hacemos la polaridad. Bueno, entonces hemos dicho que el más electronegativo de los dos es el cloro, así que tenemos que representar esa diferencia de electronegatividades, se representa con un vector, esa polaridad, con una flecha que se llama momento dipolar y va desde el átomo central, que es el carbono, hacia el cloro, con la flecha hacia el cloro porque es el más electronegativo. Aquí también una flecha hacia el cloro, ese momento dipolar se representa así, es un vector y van, en todos los casos, van apuntando hacia el cloro. ¿Qué va a ocurrir? Hay aquí una diferencia de electronegatividades. Luego, un átomo atrae con más fuerza al par de electrones compartido. Luego va a haber una polaridad. Luego podemos decir que los enlaces, cada uno de estos enlaces van a ser polares, porque los átomos entre los que sucede el enlace son diferentes. Entonces vamos a decir enlaces polares. Y hago un inciso, porque como tenemos la diferencia de electronegatividades, también lo podemos comprobar en un dibujo. Por ejemplo, si aquí tenemos el cloro que tiene de electronegatividad 3 y el carbono que tiene 2,5, este carbono 2,5 y el cloro 3, si hacemos la diferencia de electronegatividades es 0,5, para ver cómo es cada uno de los enlaces. Este enlace, la diferencia de electronegatividad es 0,5. Fijaos bien que os he puesto esta tabla. Cuando la diferencia de electronegatividades es menor que 0,4, va a ser enlace covalente apolar. Cuando la diferencia de electronegatividades está entre 0,4 y 1,7, va a ser enlace covalente polar. En este caso nos da 0,5, luego está entre 0,4 y 1,7, luego va a ser enlace covalente polar, cada uno de los enlaces. Por eso hemos puesto que los enlaces son polares. Y debido a esta geometría tetraédrica, y a no haber pares no enlazantes, que todos son pares enlazantes, podemos decir también que hablar de la geometría molecular. Para comprobar la polaridad de la molécula tenemos que ver si el total de los momentos dipolares se anulan entre sí. Si esos vectores se anulan, entonces tendremos una molécula apolar. Mientras que si esos vectores nos dan una resultante, entonces va a ser la molécula polar. Pero vamos a verlo en este dibujo y vamos a decir que las flechitas, hemos dicho, esta por ejemplo iba hacia el cloro y aquí tenemos otra de la misma intensidad pero en sentido contrario. Aquí igual, hacia el cloro y en la misma dirección pero en sentido contrario también. Tenemos este vector se anula con este porque tienen la misma dirección pero sentidos contrarios. Este vector también se anula con este.
Luego vemos que estos vectores se anulan entre sí y la resultante es 0. Luego, como el sumatorio, podemos decir que el sumatorio de los momentos dipolares o estos vectores es 0, ya podemos hablar que se va a tratar de una molécula apolar. Porque el sumatorio de los momentos dipolares de los vectores que hemos dibujado es 0. Hemos visto que se anulaban. Si el sumatorio se anula, la molécula es apolar, es decir, la carga va a estar distribuida de una manera uniforme en toda la molécula. De esta forma ya podemos decir que se queda justificada la polaridad según la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, viendo cómo son los enlaces, teniendo en cuenta la geometría que hemos visto que era tetraédrica y viendo también que a pesar de tener enlaces polares, la molécula es apolar. Hasta aquí este vídeo en el que hemos justificado la polaridad del tetracloruro de carbono. Si te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Mil gracias por haber visto este, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, me puedes dejar un like o un comentario. Además, puedes suscribirte de manera gratuita al canal y dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te invito a visitar el canal Profe Arantxa y también la web www.profearantxa.es. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa tienes nuevos vídeos todas las semanas. Aprende fácil física, matemáticas, química, lengua y repasa con nuestra sección test y quiz. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.